Muy buenos días, tenga toda la gente que nos están escuchando en esta radio emisora, en este momento, en este día, al iniciar su día. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Qué privilegio nos concede el Eterno de poder regresar una vez más a nuestras labores, continuar con nuestra vida cotidiana, y para eso vamos a pedir su bendición. Señor, te damos las gracias porque tú nos has permitido el privilegio de poder haber amanecido en este día, nos has dado la vida, nos has dado el privilegio del trabajo, que todo lo bueno proviene de ti, y te pedimos ahora tu bendición sobre nuestras vidas en este día para poder ser prosperados, ser bendecidos, Señor, de tu parte, y juntamente también te pedimos el alimento espiritual para poder, Señor, ser alimentados y crecer espiritualmente conforme es tu voluntad. Amén. Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando hasta ahorita lo que es el libro de Números. 2 programas anteriores nos encontramos con la falla, el error que cometieron aquellos 10 espías que trajeron un informe negativo cuando fueron enviados a recorrer la tierra. Esas 10 personas que trajeron un informe negativo provocaron una catástrofe en Números 14. Inicia Números 14 diciendo que el pueblo lloró toda la noche aquel día al escuchar a aquellos 10 espías que por su falta de fe habían visto que quizás cosas no existían, habían visto solamente su temor manifestado a través de su incapacidad de tomar la tierra. Después de esto, el pueblo lloró amargamente, y también el pueblo hablaba de regresar una vez más a Egipto. Hablaba de eliminar a Moisés y Aarón y de elegir gente, nuevo liderazgo, para que los llevaran de regreso para Egipto. Y desde luego, la respuesta del Eterno no se hizo esperar. Cuando llegamos a Números capítulo 14, en el versículo 20, el Señor habló. Como siempre, el Señor jamás se va a quedar callado ante un fracaso de su pueblo, ante una rebelión de su pueblo, ante la negación de su pueblo de querer avanzar a donde Él les había prometido a nuestros padres entrar, a la tierra que se juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Números 14, versículo 11 lee de esta forma y dice: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahí está la palabra. Vamos a tomar el versículo 12 como título para nuestra charla de este día. Dentro de la iglesia evangélica yo siempre escuché de este versículo, siempre culpando a Israel de su error. Siempre decían: es que el Señor amaba tanto a Moisés que le dijo: bueno, si Israel no quiere hacer lo que yo les he pedido que hagan, tú no te preocupes, a ti yo te quiero tanto, te amo tanto, que te voy a poner sobre otro pueblo. Ahora que estamos profundizándonos más en las raíces hebreas, en las raíces bíblicas, escuchando, leyendo otros libros, escuchando a otros predicadores, escuchando otros movimientos más profundos, he aprendido algo que yo deseo compartir con ustedes. Recientemente este versículo salió en una plática que tenía yo con un rabino, y él me dijo: Roberto, a veces las cosas no son como tú las piensas, como la palabra tiene la intención. Dice, realmente lo que el Señor estaba haciendo con Moisés, dice, lo estaba probando. Estaba probando la capacidad que tenía Moisés, o estaba probando si realmente Moisés seguía en ese espíritu de mansedumbre, o realmente podía, o quizás tenía la tentación de caer en menospreciar al pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? El Señor está diciendo a Moisés, le está diciendo, dice: a ti te pondré sobre otro pueblo. No te preocupes por ellos. A ti te voy a seleccionar un pueblo más fuerte y más grande. Vamos a ponernos a pensar, si Moisés hubiera dicho sí, entonces hubiera sido un error que quizás el Señor también lo hubiera tenido que disciplinar.
Pero como Moisés empezó a interceder por el pueblo de Israel, pasó esa primera prueba que el Eterno les dio. En nuestros días, contemporáneamente, hablando entre pastores, a veces me quedo maravillado de cómo muchos líderes dentro de nuestras iglesias se expresan de sus propios pueblos. ¿Cuántos de nosotros no nos envanecemos sobre el pueblo? ¿Cuántos de nosotros como líderes no empezamos a hablar de nuestro mismo pueblo? Tenemos que tener mucho cuidado porque en Números 14 no tan solo el pueblo de Israel fue probado a través de aquellos 10 espías que trajeron algo negativo, pero también Moisés empieza un periodo de prueba en su vida. El Señor, quizás en esta pregunta que le estaba haciendo, quizás estaba probando dónde estaba ubicado su corazón como líder sobre Israel. Quizás para Moisés hubiera sido fácil decir, oh sí, mira, Señor, pues realmente a mí también ya me impacientaron, a mí también ya me cansaron, ponme sobre otra gente, esta gente no vale la pena. Pero Moisés hace todo lo contrario, y de eso que hizo, el Señor se agrada de su liderazgo. Empieza a interceder por el pueblo de Israel, y eso fue lo que le agradó al Señor. Esa intercesión, ese corazón que tenía Moisés, ese amor que sentía por su pueblo, eso fue lo que libró también a Moisés quizás de un fracaso espiritual que él hubiera tenido juntamente con el pueblo de Israel. Pero vamos a continuar. Ha regresado nuestro hermano Jaime Mireles aquí con nosotros. Quiero escuchar la parte de Jaime en cuanto a este versículo, en cuanto a esta porción, aprovechando que nos visite en este día. Jaime, te dejo los micrófonos para que nos puedas dar una explicación si realmente fue una prueba lo que pasó Moisés, o quizás el Señor sí haya tenido la intención de ponerlo sobre otro pueblo más fuerte, más grande. ¿Tú qué piensas, Jaime? Te dejo los micrófonos para que tú continúes con esta charla. Así es. Podemos decir que Moisés, antes que nada, recordemos que él era pastor de ovejas. Y pastor de ovejas había visto cómo sufrían las muertes, cómo sufrían las enfermedades, cómo pasaban problemas con todo tipo de problemas en el ganado, en la oveja. Pero ahora tenía a su cargo gente, hermanos, hijos de Israel. Y ahora no era solo él, era Dios junto con él. El Señor se molestó muchísimo por culpa de estarse quejando en el desierto, porque no solamente fue una vez, sino fueron hasta 10 veces. Parece que de los 10 mandamientos, las 10 quejas son todas al revés, como decir, no queremos, no queremos, no queremos. Pero ellos habían dicho que sí, y Dios estaba contento con ellos. Ahora Dios estaba molesto que los quería cortar, y eso por el corazón duro, porque no ven las maravillas del Señor o se les olvidan los milagros. Y eso nos habla para el día de hoy a todos nosotros, que nosotros ya estamos con el Señor, que hemos recibido al Señor, caminamos con Él, andamos con Él, y de repente se nos olvida los milagros que hizo en nuestras vidas, las proezas, las bendiciones, lo que ha trabajado en nuestras vidas durante todo este tiempo, cómo es que estamos vivos, de cómo es que cambiamos de una vida totalmente en tinieblas, ahora venimos a hacer luz, cómo es que ha habido un cambio de 360 grados, y eso no lo puede hacer uno, eso lo hace el Señor. Pero también recordemos que tenemos que darle la gloria, la alabanza al Señor, porque todo Él lo puede, todo lo hace posible. Así es como nuestro Señor se maneja todas las cosas por medio de nuestras fe. Pero sin embargo, la fe que tenían en estos momentos los israelitas estaban diciendo que querían mejor morir en el desierto. Y no lo dijeron una vez más, repito, lo estaban dice y dice y dice. Y entonces, como en nuestra boca está la vida y la muerte, Dios mismo pronunció las palabras, así como ellos pronunciaron que quieren morir, morirán. De los que fueron contados en el censo, de los 20 años para arriba,
toda esa generación iba a ir muriendo en el desierto. Dios calculó que en 40 años iba a morirse los últimos, que serían Aarón y Moisés, en lo cual solamente Caleb agradó al Señor porque era de diferente espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Qué espíritu tenía Caleb que era diferente? Simplemente era un espíritu de fe. Él le creía al Señor. Él creía que podía derrotar los gigantes. Él creía que Israel podía conquistar la tierra en ese momento. Y él aún así, nos dice la Biblia, nos dice el libro de Números, nos dice más adelante, que también Caleb, cuando ya era viejo, cuando ya era de 80 años, aún así él y su tribu le pidió permiso a Josué de conquistar una montaña llena de gigantes, una montaña para que poderla habitar la tribu donde él estaba de Caleb. Y Josué le dijo, pero tú ya tienes 80 años. Sí, pero mi fe aún no ha decaído ni un gramo. Él seguía creyendo aún de viejo. Y dice Josué, muy bien, entonces ve y conquístala y que sea para tu tribu. Y así lo hizo Caleb, aún en su edad avanzada. No importaba si era joven o era viejo, la madurez espiritual se obtiene a través de creerle al Señor, de tener fe en el Señor, en lo que Él ha dicho y en lo que Él hace. Ahora, vemos que Dios va a castigar al pueblo de Israel, lo va a hacer que mueran, pero no los mata inmediatamente, puesto que Moisés, siendo pastor, intercede por ellos. Intercede y hace una plegaria, una oración poderosa, habla con Dios, le hace entender que para qué los sacó de Egipto si los iba a matar en el desierto. Todas las naciones alrededor ya habían visto los milagros que había hecho contra la poderosa Egipto. Ya lo habían sabido todas las naciones, se habían contado. Vieron cómo los esclavos de Egipto salieron libres con mano poderosa. Es el Dios de Israel. Todas las naciones alrededor ya tenían eso, ese, como podemos decir, chisme, esa noticia. Esa noticia se difundió en todos lados para todas las naciones, y donde iba pasando Israel, pues muchas naciones se hacían a un lado, otras los enfrentaban, y es cuando Dios se molestaba con estas naciones, con estos pueblos, y juraba que los iba a desterrar y los iba a quitar de la faz de la tierra. Y así ha sido siempre. Dios, cuando protege a su pueblo, lo protege desde siempre. Pero nuestro Señor, en su misericordia, aparte entendió y le dijo a Moisés, bien has dicho tú, entonces no voy a matarlos, ni te voy a poner con otro pueblo, porque Dios lo podía hacer, podía haber sacado otro pueblo de Moisés, de sus hijos, de su descendencia, y meterlos a la ciudad santa. Mas sin embargo el Señor, junto con Moisés, por la plegaria, la oración que él emanó de su corazón de Moisés y habló con Dios, esto nos deja una gran enseñanza, que cuando nosotros oramos al Señor, aunque las circunstancias estén adversas, aunque se haya decretado algo en contra de nosotros en los cielos, nuestra oración, dice una palabra, dice, la oración del justo puede mucho, y la fe actúa junto con la oración, por lo cual cuando oras, no importa lo que venga en tu vida, no importa la situación, la tormenta, recuerda que Dios camina sobre las tormentas y nos hace caminar por encima de las aguas. ¿Qué quiere decir todo eso? Que nos hace caminar sobre los problemas andando en shalom, andando en paz, andando tranquilos, porque tenemos una protección alrededor de nosotros por haber creído en el Señor. Tú sigue creyendo,
Si tú tienes cualquier situación que tú tengas en tu vida, simplemente tienes que tener fe que vienen mejores tiempos, tiempos de refrigerio, viene tu victoria, que tienes que pasar por este problema para que puedas ser bendecido, porque cada vez que pasas una tribulación, un problema, una necesidad, algo que esté pasando en tu vida y tú confías en el Señor te limpia, te levanta y oras, pides con fe, no dudando, y recibes lo que le pides al Señor, porque así es Dios. Dios se mueve a través de la fe de uno. A veces uno dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No digamos por qué, más bien digamos, sé que el Señor me va a levantar, sé que el Señor me va a librar, sé que el Señor me va a dar la victoria, sé que no voy a pasar esta situación y sé que mi Señor me va a ayudar. Cuando tú declaras con fe y cuando tú oras así creyendo en lo que Dios va a hacer, todas las cosas empiezan a acomodar, Dios empieza a mover las personas, los corazones, las finanzas, pues empieza a mover corazones, vidas, empieza a mover todo lo que tengan que mover para que se haga realidad lo que declaramos. El cielo y la tierra son el testigo. Por eso es muy importante cuidarnos de la murmuración, cuidarnos de hablar mal en contra de nosotros mismos. Muchas veces no hablar cosas negativas hacia nuestra propia vida, porque el poder de la lengua está en nuestra palabra. Si Dios creó los cielos y la tierra por medio de su palabra, Él dijo, sea la luz, y así mismo se hizo. Entonces sus hijos, nosotros, cuando nosotros hablamos, tenemos poder en la palabra. La palabra que lanzamos, ya sea cualquier palabra así sin fe, así nada más diciendo, si tú le dices a un niño, eres muy inteligente, eres muy guapo, él se lo cree cuando va creciendo. Pero también si le dices que eres un tonto, también él se lo sigue creyendo, no pasa las clases, no sale adelante, cree que no sirve, porque tú mismo lo estás atando con tus palabras. Aprende a bendecir, es lo que dijo en Mateo 5 nuestro Señor. Bendigan y no maldigan, créanle al Señor y Él hará pronto su justicia, porque así es nuestro Señor. Nuestro Señor es bondadoso y con los que le temen y con los que le creen. Asimismo en esta parashá Dios nos muestra que las bendiciones vienen y Él envía a estas personas que ya están listas para recibir y hacer sus maravillas y expresar sus verdades y con fe. La palabra Beshalach, que estamos hablando esta porción, que en esta hora, que nos encuentra en Números, desde el 13 hasta el 15, la palabra Sheleach significa, Shelach Leja es la parashá, y es la primera palabra que aparece en Números 13:1. Y entonces dice, envía tú. Esta palabra de enviar, cuando vino a traducirse al griego, en el Nuevo Testamento la pusieron como apóstoles. La palabra apóstol significa Sheliach, enviado. O sea, tenemos a Yeshua, nuestro Salvador, que fue un Sheliach, un enviado de Dios para salvación al mundo. Tenemos a los apóstoles que fueron unos Sheliachs, unos enviados para testificar de Yeshua, su muerte y resurrección y las bendiciones que nos dejó el Señor. También tenemos al enviado Pablo, también tenemos todos los que han sido Sheliachs, han sido la palabra apóstoles, la cambiaron en el griego, pero la correcta es esta palabra, enviados. Entonces, todo enviado de ahora en adelante, después de Yeshua, cuando uno recibe a nuestro Señor como Salvador, también se te da el galardón, se te da la fórmula para que tú vayas y seas enviado a hablarle a todos acerca de nuestro Señor, de su salvación, de su poder, de la fe y de la conquista, y de cómo es que Joshua, Caleb, Daniel, Abraham, todos como tuvieron fe. Por eso nos manda al libro de Hebreos 11, que miren cómo es que actúa la fe, porque su palabra es eterna, su Torah, su ley
es eterna y es maravillosa, pero ¿quién la puede alcanzar? Hay muchas veces el enemigo dice, no, tú no cumples nada, tú no haces bien las cosas, tú las haces mal. Y ese es el enemigo acusándonos. Pero realmente el Señor me dice, yo he pagado por ti, tú bástate de mi gracia y sal adelante, sigue creyendo. Bendigan y aprendan a bendecir, cambien su forma de hablar y sean benditos de Jehová. Sean los benditos que el Señor. En esta porción nos habla de bendición, de cubrirnos con el talit, con sus alas, las alas del Mesías. Y por esta razón usamos tzitzit en los servicios, porque también dice en Números 15:37, diles a los hijos de Israel que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan franja en los bordes un cordón de azul. En ese cordón realmente se hace, en el judaísmo, se hacen 613 cordones para que puedan recordarse de los mandamientos del Eterno. Entonces cada vez que te lo pones, te los estás poniendo por la razón de que la gente que los mira pueda recordarse que existen los mandamientos, y este es uno de ellos. Pero ¿qué habla esto? ¿Qué habla Yeshua acerca de esto? Cuando la mujer fue sanada del flujo de sangre, dice el texto que tocó el borde de su manto. Lo que dice en hebreo es que tocó el tzitzit, tocó esos cordones y fue sanada inmediatamente por la fe que tuvo. Entonces nuestro Señor Yeshua los utilizaba, nosotros lo utilizamos para honrar su nombre, para seguir honrando al Señor, porque esto es lo que agrada al Señor, hacer sus mandamientos y tener fe en su palabra. Shabbat Shalom, hermanos, espero que sea de bendición. Bienaventurados, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehalit tefet bat tzitzit. Es la oración para ponerse los tzitzit. Bienaventurado eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado ser cubiertos con los bordes. En el nombre de Yeshua, tengan bendiciones y a seguir creyendo, hermanos, porque su venida está cerca. El novio ya viene. En el nombre de Yeshua, bendiciones. Shalom. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha.